Amigos y amigas del Despertar, le tengo una tremenda recomendación para toda la gente que nos está viendo a esta hora de la mañana, porque tenemos para usted un tremendo dispositivo que le va a hacer no perder el control de su hogar. ¿Por qué? Porque usted está habitualmente ocupando, ¿cierto?, los diferentes controles para la televisión, aire acondicionado, el calefactor, la radio, en fin, pero siempre se pierden, ¿cierto? En la casa siempre uno tiene esa dificultad de ¿dónde está el control remoto? Bueno, tenemos un dispositivo el cual adapta todos los dispositivos de su hogar en uno solo, entonces usted desde su smartphone va a poder tener control de todos los dispositivos, se sincronizan, ¿cierto? Y así no tiene que andar buscando los controles porque todo lo va a tener desde su teléfono celular. Este dispositivo está disponible, por supuesto, aquí en nuestra sucursal de Multicom Maule y TV Calelón Comilla. Esto es Total Control. Gracias, Alinson. Ya estamos acá junto a Lisa Toro, escritora linarense, psicóloga también, y mientras tú avanzas para acá vamos a conversar sobre una situación compleja que se dio acá en Linares. Permiso. Y que evidentemente es importante conversarla hoy día, ¿cierto? Sí. Me sumo a la conversación. Sí. Y que es el libro que yo le entregué al presidente. ¿Verdad? Sí. Aquí está. La pelota no se mancha. La pelota no se mancha. Los antecedentes que tenemos, Lisa, es que un profesor se suicida debido a una situación específica que queremos que tú nos cuentes todo este contexto y también invitar a las personas a que tengan ánimo de leer este libro que fue escrito con una historia de acá de Linares. Claro, precisamente por eso yo quise escribir esta historia, porque yo estaba trabajando en otro proyecto literario y al enterarme de esta noticia a través de un mensaje de WhatsApp en un grupo, me enteré de todo lo que estaba ocurriendo y consideré que era muy importante poder darle un lugar más profundo a esta historia, porque era de nuestra ciudad, pero aún lo que a mí más me impactó fue que eran hombres adultos de mi ciudad y que estuvieron dispuestos a contar su historia, sí, a mostrar su rostro con sus nombres. Muy complejo por los estereotipos, sí, por la masculinidad, etc. Entonces, durante un par de meses yo estuve con la idea de poder invitar específicamente a Marcos, que él era como el rostro de la noticia, como más fuerte y el que dio más entrevistas. Y me contacté con él y él accedió a poder escribir esta historia y también apoyándome durante todo el proceso para poder encontrar a más personas que quisieran participar, porque claro, es súper doloroso volver a revivir todo esto, ¿cierto? Pero cualquier persona que recibe abuso. Cualquier persona, claro. Y estuvieron dispuestos a participar y fue un proyecto súper bonito, súper íntimo y de harto trabajo investigativo. ¿Y cómo lograste, con qué herramientas utilizaste para lograr que ellos pudieran abrirse en situaciones tan complejas, que es cuando somos abusados en la vida? No siempre, primero, no es fácil traspasar el trauma, que eso significa, pero además contarlo, que claro, es incluso más difícil. Claro. Lo que pasa es que yo me centré en que ellos me contaran cómo se sintieron durante todo este proceso. A mí me importaba saber cómo ellos lo habían vivido siendo hombres, siendo niños, adolescentes y después como adultos y reconocerse como víctimas. Claro. Mi proceso investigativo en términos de qué es lo que les pasó no es algo en lo que yo me centré en las entrevistas, porque esa información yo la iba a tener de todas maneras, porque tuve acceso a las carpetas investigativas, tuve acceso, toda esa investigación era parte. O sea, ellos ya habían mencionado en claro, otros espacios lo que había ocurrido. En otros espacios, porque al tener la carpeta investigativa tengo todas las declaraciones que ellos entregaron a la Policía de Investigaciones, que ellos también me dieron acceso. Entonces, no fue necesario ahondar en eso. Y si alguno lo hizo o me contó durante la entrevista fue porque nació de él, de alguno de ellos. Sí. ¿Cómo manejaste esta historia para poder, obviamente, llevarla o materializarla ya en un libro? ¿Con qué nos encontramos en este libro? Vamos a escuchar también parte de lo que fue la historia. ¿Cómo lo fuiste llevando para poder llegar a un resultado? Bueno, yo en paralelo estaba estudiando un magíster en escritura narrativa, el Alberto Hurtado, entonces eso fue súper importante en mi proceso como escritora, porque yo tengo otros libros que son autopublicaciones que son muy distintos a esto, porque este tiene muchas más herramientas narrativas
que permiten al lector y a la lectora ingresar como a una historia novelada. Es una historia que se va contando, que es bien trepidante, porque parte con el suicidio de este hombre que escapó a la justicia. Sí, porque fue unos días antes de que Sí. se hiciera el dictamen. Claro, se entregara. entonces el inicio es muy importante en un libro, porque en el inicio tú captas al lector y yo soy muy lectora, entonces yo 10 páginas, 15 páginas, y si no me gusta lo dejo. Entonces el magíster también me ayudó en eso. Y así fue estructurándose la forma en que yo iba a presentar la información. Tuvo distintas versiones de cómo iba a presentarse. ¿Ya? Pero por una parte está que, por ejemplo, entrevisté a una psicóloga experta en atención a víctimas de abusos. Eso está en alguna parte. Entrevisté a un experto en masculinidades, en la transformación de la forma de ser hombre en nuestra sociedad. Eso también va en otra parte. A un abogado de la Defensoría Penal Pública también. Eso también se fue estructurando de cierta manera como un puzzle. Porque yo fui trabajando con una cierta idea, primero había sido como cronológica de los hechos, y en una clase en particular que trabajamos sobre los inicios de los libros, yo dije, no, tiene que partir con la muerte de este tipo y de todo lo que les pasó a los chicos, porque también yo había abordado eso en la entrevista. Ese sentimiento de impunidad. Ese sentimiento de que me despojaron de lo que yo más quería, lo que yo más necesitaba, que todo el mundo supiera que es culpable, que era culpable. Y que recibiera, la sentencia. Claro, porque que recibiera la sentencia y que toda la sociedad supiera que él había abusado de ellos, había abusado sexualmente de niños y adolescentes. Y fue un día jueves el suicidio y el día lunes era la formalización. Entonces este es un evento súper fuerte para ellos como personas y también fuerte en términos literarios para que capte la atención de los lectores y quieran saber qué más pasó. Porque claro, el final está al comienzo, pero resulta que hay toda una historia detrás de estas personas. Bueno, de todas formas, Lisa, como psicóloga, ya tienes herramientas para hablar sobre temas que son complejos y que afectan la psicología de estos hombres, porque ya son adultos, y que claramente quieren materializar la historia en un texto, confiando en quién va a tomarlo, para también disminuir la posibilidad de que ocurra nuevamente. Claro, ellos, yo creo que también importó mucho el hecho de mi profesión, se sintieron en confianza, se sintieron acogidos, escuchados, y también fueron muy generosos, porque todas las personas que dieron su testimonio me decían, no quiero que esto no pase nunca más. Que los papás, que las mamás se den cuenta de las señales cuando cuando no me siento cómodo, cuando algo me está pasando. Entonces fue muy bonito, en general muy doloroso también para mí, como persona, como mamá, como mujer. Pero yo estaba dispuesta a todo, o sea, esta historia había que mostrarla, porque las noticias de abuso, de violaciones, aparecen todos los días en las noticias. Sí. Lamentablemente, sí. Pero esta es una historia que yo quería que se quedara. Y poder entregarles a ellos, tal vez a sus familias, también a sus mamás, a sus papás, a sus hermanos, hermanas, algo de justicia, para que la historia no se quedara en ese link que me mandaron por WhatsApp, sino que quedara aquí, en un libro, que es para toda la vida. Claro. Sí. El nombre, bueno, hay uno lo asocia siempre a lo que es el jugador argentino, ¿cierto? Sí. A Maradona, que él lo dice en un momento casi culmine de su historia, porque él también pasó por muchas cosas, que algunas también tienen cierta relación. Pero, ¿cómo llega esta vuelta para ponerle El la título. pelota no se manda? Ya. La verdad es que yo no estaba de acuerdo con este nombre, no me gustaba, precisamente porque se asocia a un jugador de fútbol que fue denunciado por situaciones de maltrato. Entonces, finalmente lo tuve que negociar con el editor, porque el editor es el que me propuso este título. El título también se relaciona con que el grupo de WhatsApp que ellos armaron para reunirse como víctimas se llamaba La Pelota No Se Mancha. Entonces, finalmente accedí porque en el fondo es para que no se manche nunca más. Pero no tiene que ver con Maradona, sino que... Claro. Pero es parte del mismo relato que ellos construyeron también. Pero claro, es para parte de su juntarse. historia. Entonces, ¿Cómo lo sentían ellos también? también tuve que irme a reflexionar sobre que en el fondo la historia es de ellos. Entonces, ese título es de su grupo de WhatsApp donde se originó todo esto finalmente, que decantó en un libro.
Sí, suele ser algo que no se habla tanto. En la región de Maule tenemos un número importante de niñas de 12 años que son abusadas y violadas. Y naturalmente que afecta muchísimo a las familias cuando hablamos sobre eso. Pero no se habla tanto del abuso masculino. Y efectivamente en algunas series como Game of Thrones o Outlander aparecen algunas imágenes súper crudas de abusos sexuales entre hombres. Pero cuando decimos en Linares, esto ocurrió acá, fue un acto que lo llevó a cabo un profesor que tenía un prestigio de un grupo de jóvenes que se profesionalizaban en el ámbito del básquetbol, con un grupo que tenía su categoría a nivel local. MGT, wow, qué tremendo, los chicos, sí. Que se dé la noticia de que esto ocurre. Muchos quizás esta mañana ni siquiera saben qué es lo que ocurrió, sino que tuvieron solamente la noticia de que esta persona se suicidó. Claro. Y lo que hemos visto desde esa noticia hasta la fecha es que también todavía se mantiene un prejuicio frente a ocurrió o no ocurrió, esta duda, lo habrán inventado y por qué ahora. Este tipo de consultas que afloran. ¿Has conversado con ellos? ¿Cómo lo sienten frente a lo que ellos vivieron? ¿Que se les cuestione que ellos hayan querido hablar? Sí, lo conversamos en las entrevistas, también conversando después en el proceso. Todo ha pasado casi un año ya. Claro. O sea, desde el proceso investigativo más de un año y medio. Y claro, surge este prejuicio de que, ¿por qué cuentan ahora? ¿Y por qué no dijeron antes? Sí. ¿Qué pasa? Es súper importante que sepamos que los perpetradores, los abusadores sexuales, cuando son niños, niñas o menores de edad en el fondo, claro, ejercen una relación de confianza. El prestigio que tenía el profesor es como que te hace dudar si te dice, no, es que este gallo hizo esto. Había muchos rumores también. Mucha gente después que salió el libro me decía, sí, yo había escuchado, habían rumores. Y yo decía, pero ¿por qué no hiciste algo? O sea, ¿cierto? Es como indignante. Pero ¿qué pasa? Que estábamos en otra época también. Era muy distinto, ahora se habla más, afortunadamente. Las cifras nos dicen que hay menos varones abusados, pero yo diría que hay una cifra negra ahí también. Porque claro, las mujeres se nos permite tal vez expresar más nuestras emociones, también contar si nos pasó algo. Hay un movimiento feminista súper fuerte que invita también a denunciar desde que, no sé, pues desde el 2018. Y el compañerismo también se ve más fuerte que en los mismos hombres. Claro, por ejemplo, los comentarios y tratos sexistas en las universidades. Sí. Eso para mí también, siendo ya una mujer adulta, también fue súper fuerte, como cuestionarme, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me dicen esto en el trabajo? Entonces estamos como en un proceso como de avance. Pero claro, esta construcción de ser hombre, si tú eres hombre, no te pueden abusar. O sea, ¿cómo no te defendiste? Exacto. Le dijeron algunos de los protagonistas. Es mentira lo que tú estás diciendo porque no te puede pasar porque eres hombre. Si tú eres hombre, te tienes que defender. Entonces, el compañero de al lado, que también fue abusado y escuchó que le dijeron al otro eso, se demoró 20 años en contar que esto había pasado. Porque no me van a creer. Porque no les creyeron. Porque los profesores que estaban en el mismo club tampoco les creyeron. Entonces, súper complejo, porque también hay un cuestionamiento de tu sexualidad. Si te abusan, te conviertes en homosexual. Claro. Entonces, son muchos factores que te silencian. Hasta que llega un momento en que hay algo que te hace explotar, y en este caso fue que Héctor hizo la denuncia y el delito había prescrito. Cuando por fin se atrevió, le dijeron, no sabe qué, este delito está prescrito. Hasta luego, gracias. ¿Qué significa? Que pasó mucho tiempo. Claro, pasó mucho tiempo desde del hecho ocurrido y cuando él se decidió a contarlo. Porque le estaban pasando muchas cosas también a nivel emocional, en sus vínculos, que también está contado acá. Entonces, él decide hacer una funa en Facebook. Y esa funa es lo que provocó que estos chicos se juntaran, que yo llegara a esta noticia y escribiera este libro. Bueno, han pasado hartos años también. El proceso judicial sí de este caso, porque sabemos que se suicidó, ¿cierto? En este caso el abusador. ¿Cómo se detonó esta historia? Porque bueno, es un hecho que pasó hace muchos años, se denunció muchos años después, le dijeron esto de la prescripción, pero ¿cómo llegó nuevamente a levantarse el juicio y todo el proceso? A partir de esta funa se arma el grupo La Pelota No Se Mancha, donde se reúnen alrededor de 19 personas. ¿2021? No, 2018. 2018. 2018.
Se arma este grupo de WhatsApp y ahí todos empiezan a contar, todos tenían sus distintas experiencias, conversaron durante mucho tiempo, se reconocieron como víctimas y durante todo ese proceso ninguno se atrevía a denunciar. Como que todos querían, pero nadie quería tomar ese liderazgo. Claro. Hasta que Marco se decidió y dijo, yo voy a denunciar. Yo voy a denunciar, pero ustedes me apoyan. Y así fue. Él hizo la denuncia formal en la fiscalía y lo apoyaron los demás como testigos, tanto como víctimas como testigos de que estuvieron ahí en el caso de Monier, que también participó en el libro. Él fue, no fue víctima, pero sí fue una víctima a nivel emocional, Claro. que también está A escrito su acá. grupo, a su familia. Y a él también como jugador, Claro. como ser parte de ese grupo, como ser parte de que te iba a convertir en el mejor. Esa posición también que él tenía muy paternal con sus estudiantes. Claro. Y ahí comienza todo el proceso de denuncia, de entrevista por la Policía de Investigaciones, el comisario Que es se bien hizo duro, cargo. es bien duro. Claro. Todo el proceso de hablar, preguntan detalles. Todo. Entonces, esa sensación que queda de vulneración en ese espacio, que hay que abrirse con total detalle de la situación y en ocasiones repetir la misma historia en varias situaciones, es un gran avance que logran en estos años, pero sigue estando latente que no todos del equipo apoyaron la moción cuando dijeron esto hay que denunciarlo. Y las familias de algunos jugadores todavía quedan con el sentimiento de, pucha, el profesor, tanto que lo queríamos, ¿será cierto? Sigue todavía eso dando vuelta. ¿No hay un espacio donde se pueda conciliar y se hable sobre la verdad? ¿Esto sí ocurrió? Es súper complejo porque, de hecho, yo escuché un juicio que se hizo a Richter en el caso de Sebastián Toro, que fuimos a buscar juntos, lo tenía que pedir él me lo pasó a mí, todos los audios de esa audiencia. Y a mí está aquí también como los diálogos, algunos de ese, porque para mí fue muy impactante escuchar. Es súper importante que está ahí, algunos extractos. Todo lo que yo estoy contando Sí. está acá, para las personas que quieran leerlo. Entonces para mí fue muy impactante escuchar a una mamá y a un papá de compañeros de los chicos que aseguraban, es mentira, es mentira, es mentira. Claro. Y la fiscal le dice, pero ¿porque a su hijo no le pasó? Sí, porque a mi hijo no le pasó y porque lo conozco y porque es aquí, es allá. Muy, muy fuerte. Esto fue, no recuerdo exactamente, pero creo que el 2014. Habían pasado 2 años que la mamá de Sebastián había denunciado y ahí se hizo el proceso, donde fue absuelto. Donde Sebastián declaró. Le dijeron que podía declarar con un biombo porque era menor de edad y él dijo que no, que él iba a mirar a la cara a su abusador para decir lo que le había hecho, lo que le había pasado. Y él estaba tan seguro de su verdad que después la mamá, cuando yo la entrevisté en el proceso investigativo, me decía, yo creo que eso lo perjudicó. Como que esperaban que estuviese llorando, que estuviese desbordado. No sé, es una sensación como muy de injusticia. Pero claro, siempre van a haber personas que van a apoyar porque yo lo veo desde la ignorancia también. Porque son personas que no se han informado tal vez de que un abusador no va a abusar de todos sus alumnos, sino que hay ciertas características que les permiten entrar de cierta manera y perpetrar el delito, que en el fondo es eso, es un delito. Entonces, súper delicado decir es mentira, están mintiendo, o sea, ¿cómo yo, adulto, hombre, me voy a exponer a esto? ¿Para qué? Y un grupo, además. Y un grupo completo. Y ese además, proceso quedó en nada. O sea, no sé si nada, pero es no que llegó en términos de judiciales, claro, judiciales no. murió inocente. Murió inocente. Murió inocente. Sí, no recibió la sentencia. No recibió. Y en este aspecto, si lo llevamos a materia de denuncia, ya han pasado más de 10 años, desde que se empezó a hablar, a colocar denuncias de por medio, a conversar, a juntarse, etc. Y este libro viene a mostrarlo al público. ¿Qué es lo que ha traído el hecho de que el libro esté?
ha permitido al menos que se pueda conversar en otros espacios donde no se conversaba. ¿Has visto tú esa consecuencia no esperada quizás, pero que en algunas personas, me imagino, sobre todo al dar el testimonio, querían que sucediera? Sí, yo creo que sí. Es una oportunidad, es un llamado a la prevención, porque es contar la historia de ellos, pero como les decía al principio, esto de generosidad de que no vuelva a pasar. Hemos intentado también poder buscar ayuda para trabajar en una ley de prevención del abuso sexual, porque hay, por ejemplo, en los colegios, por ley tiene que haber un plan de sexualidad afectiva de género, ¿cierto? Claro. Pero por lo general está en el papel, ¿cierto? O sea, tengo que cumplir, tengo que hacer un par de actividades y demostrar que las hice. Pero no hay una ley que diga, tenemos que enseñarle a nuestros niños a prevenir, a las familias, porque también hay ignorancia en las familias. Lo que pasó hace poquito, esta semana en Arica, fue catastrófico, porque yo decía, pero ¿cómo aplican eso en quinto básico? Porque yo también he trabajado en colegio, entonces yo creo que es un tema que se está abriendo de a poco, al igual que los círculos de hombres. Uno de los entrevistados, el experto en masculinidades, él trabaja en círculos de hombres. Los círculos de mujeres son súper comunes, como que nosotros nos juntamos, socialmente está permitido, ¿cierto? Que nos juntemos a hablar, que digamos lo que sentimos. Pero esto de a poco se ha ido ampliando. Entonces yo creo que vamos por un buen camino, tal vez no con la rapidez que todos quisiéramos. Pero son procesos culturales también. Pero, claro, exactamente. Transitar en aquello. Tiene que ver con que tenemos que ir aceptando, conociendo el tema y a todos los espacios que yo voy intento hablar sobre esto. En colegio también, cuando hablábamos sobre estereotipos de género, también le hablaba a los estudiantes sobre el abuso, que también los hombres son posibles víctimas, pueden ser. Y claro, yo nunca recibí ese tipo de educación en mi adolescencia, ni de mi familia, ni de mi colegio. Entonces yo creo que ahora hay una oportunidad. Estamos un poquito más abiertos. Un poco más. Pero ¿y los padres? Tú tienes hombre y mujer, entonces. Sí, tengo claro. Y eso lo conversamos hace muchos programas atrás, de otros casos que veíamos, ¿cierto?, de abuso sexual. Y es de la confianza. Yo creo que ahí hay un tema importante de las familias con la confianza que depositan en... de hecho, las estadísticas dicen que son más abusadores la gente cercana, ¿cierto? Los tíos, los abuelos, los padres. Entonces, la confianza, yo creo que ahí es donde está el peligro. Bueno, sí, el dicho, la confianza está el peligro. Y hay que estar muy atentos. Invita también a esos libros a poder también conocer las señales, ver cómo se comporta el niño. Uno conoce a su hijo y sabe cuando algo cambia. O sea, tiene que haber algo ahí que nos esté diciendo, oye, algo está pasando. Sí, también tiene una parte donde profundizamos en términos de qué es lo que le pasa a una persona, los cambios que va sufriendo, la actitud, su comportamiento, la forma de vincularse. Y claro, como bien decías tú, muchas veces los abusadores están dentro del círculo más cercano, en un 90% de los casos son tíos, padrastros, también mujeres. Pero desafortunadamente, las estadísticas que también aparecen acá, también son menos, pero probablemente son más, porque, no sé, por ejemplo, en un jardín infantil tú encargas a tus hijos, a tus hijas, a las educadoras, ¿cierto? Porque son casi un 100% educadoras. Pero ¿qué pasaría si en un jardín dicen que hay un educador? También tiene que ver con el estereotipo, y también a través de los estereotipos en quien confiamos, en quien creemos, en quien confiamos a nuestros hijos e hijas. Claro, porque uno se va a trabajar, deja a su hijo en el colegio y confía, ¿cierto? Que no le va a pasar nada. Y no queda otra, de cierta forma, o sea, es parte del proceso también. Pero también es, por ejemplo, hablar con los niños desde chiquititos, de chiquititas, cuando los estás bañando, por ejemplo. Yo tengo una hija. Desde muy chiquitita yo le hablaba de estos temas porque es importante que ella sepa y que puede confiar, como decías tú, confiar en ti, en contarte cualquier cosa extraña, cualquier cosa que se sienta incómoda. O contarles situaciones, también he visto que se les enseña a los padres de que si ocurre tal cosa, tú tienes que actuar de esta forma. También mucho el inicio, que hace 10 años atrás era, no se puede hablar de sexualidad con los niños, pero ahora hay materias y herramientas que ayudan tanto a los padres y madres como también a los docentes o en los espacios educativos de utilizar palabras
que sí pueden entender y que se utilizan también de una forma que los padres se puedan dar cuenta si algo está ocurriendo o no. Se ha avanzado en algunas materias a nivel legal y en otras no tanto, pero parece que nosotros como Linares, que estamos en esta situación, que esto se vivió acá, tenemos una gran responsabilidad primero de conocer el caso. Por eso la invitación es que lean el libro, está en muchas librerías, acá en Linares está en las librerías y en muchos lugares del país también, para que podamos tener esa compasión y nos permita estar atentos y contribuir a ese aprendizaje que necesitamos desde la comunidad misma para que esto no vuelva a ocurrir y claramente entregándole toda la confianza y el apoyo a estos hombres que quisieron hablar sobre el tema, porque no es fácil. Sí, es súper importante que lo lean padres, madres, que lo lean también adolescentes, porque, como tú decías, tener esta compasión y empatía y poder entender un poco qué es lo que pasa, qué le pasa a una persona que le ocurre esto. Este hombre trabajó durante 20 años con niños de nuestra ciudad. 20 años. 20 años. ¿Los casos son de diferentes generaciones? Sí, pero están cercanos. Probablemente hay muchos niños. De hecho, una vez una persona me habló por Facebook que me preguntó si yo le podía mandar la carta suicida, porque yo accedí a una parte de la carta. La carta que dejó el profesor antes de suicidarse. Dejó una carta. Sí. Wow. Pero le dije que no le podía compartir eso, que estaba en el libro extracto, que ahí lo podía leer. Y él me dijo que las consecuencias que tenía a nivel psicológico y psiquiátrico eran terribles. Eso fue lo que me compartió, que él necesitaba como saber qué decía en la carta como parte de su proceso. Y yo le sugerí, además de tomar terapia, de poder llevarlo a un espacio terapéutico, tal vez leer esto, porque cuando tú te encuentras con una historia de una persona que vivió lo mismo que tú, te sirve también para sanar. Sí. También personas que han vivido abusos, tal vez no en este contexto, no en contexto deportivo, pero igual familiar. Por ejemplo, está la psicóloga Vinca Jackson, que fue abusada y violada por su padre durante años. Ella se dedica a trabajar temas de abuso sexual. También tiene un libro, ahora sacó otro que no me acuerdo cómo se llama. Pero ahí también es desgarrador, pero desde otro lugar, pero la misma experiencia. Entonces, espero que lo compren, que lo lean. Si no lo compran, que lo compartan las personas que lo han comprado. Está distribuido en todo Chile por Big Sur. Lo pueden comprar en lapollera.cl, lo pueden comprar en Busca Libre, ahí sale más barato. Sí. Y en muchas librerías, todas las librerías que tienen versión online, al lo equipo pueden del comprar. presidente le dije, porque dije, solo tengo un libro que es para el presidente, pero ustedes, a una cuadra de la Moneda está la librería Antártica y ahí está en la vitrina. O sea, ellos van eligiendo algunos textos que van colocando en vitrina y estuvo por muchas semanas en vitrina. Sí. No sé si actualmente esta semana está, pero ahí el equipo del presidente también atento, porque claramente no es algo que debemos dejar pasar. Y ojalá más personas se animen a leerlo y utilizar el texto también para hacer grupos de apoyo y hablar sobre que los hombres necesitan espacios también. Sí, y un espacio también no solo desde el contexto de abuso, sino desde poder expresarme, poder encontrar una nueva forma de ser hombre en sociedad. Oye, Lisa, eso también. te damos las gracias por haber venido y habernos dado el espacio para conversar sobre esto esta mañana. Muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias por haberle entregado una copia al presidente. Esperamos que nos contacte para que hablemos sobre esa ley de prevención. Así es. Yo te dejo un momento, voy a hacer mientras se acomoda una importante información, nosotros vamos a, por supuesto, despedir a Lisa, que nos acompañó, y el mensaje, cierto, que yo creo que está muy retratado en el libro, es que los padres, cierto, tengan la oportunidad de estar muy atentos, cierto, a sus hijos, y que no le haya pasado a usted no significa que no pase, porque es muy parte importante el relato de esas personas que obviamente no creían en esto, conociendo a la persona porque pensaban que no era, pero finalmente sí, así es que muy atentos siempre a sus hijos. Lisa, que tenga un buen día. Muchas gracias. Carla, contigo.
Les quiero presentar un artefacto de voz que le puede solucionar sus problemas, porque Multicom trae siempre beneficios para usted. Le estoy hablando de Magic TV, que está apareciendo en pantalla en diferentes colores, y lo mejor es que usted puede agregar calendarios, alarmas, también puede preguntarle por el tiempo y también usted puede dejar notas. Quiere ir al supermercado, le puede estar diciendo solamente con la instrucción de su voz cuáles son las cosas que quiere comprar, dónde quiere pasar, si tiene una cita con alguna amistad o necesita ir a alguna cita con algún médico, también lo puede incluir. Magic TV está presente en la parrilla de elementos que usted puede acceder solo viniendo a las sucursales, y también investigue ahí qué más puede hacer, porque siempre está haciendo cosas nuevas Magic TV, una de mis mejores amigas. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más al despertar.